En el vídeo de hoy vamos a charlar sobre la figura de Pippen, qué supuso para Michael Jordan, pero sobre todo, dónde se ubica a nivel histórico, cómo de bueno fue realmente y si de verdad revolucionó la posición de alero en su época. Así que, vamos al lío. La verdad es que este no es el vídeo que debería salir hoy. Hoy debería salir una crítica y análisis de los episodios 7 y 8 del documental de The Last Dance que ya he visto, pero como ya comenté en redes sociales y también por aquí en la pestañita de comunidad, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón. Si miráis los últimos vídeos veréis una gran cantidad de dislikes, porque no podéis ver los comentarios, pero me ha tocado borrar bastante comentarios con insultos, casi con amenazas, pero sobre todo con insultos. Y bueno, esto es YouTube, lo puedo aceptar 1, 2, 3, eso me da igual. Pero cuando ya son varios, todos los días y a razón de lo mismo, tal y como comenté en redes sociales, francamente, paso. Y me niego a seguir una serie que solo trae gente que sí, ha habido gente que ha aportado cosas muy buenas, pero ha traído a una serie de gente que se ha dedicado a insultar y francamente paso del tema. O sea, me niego, no quiero eso en mi canal. Y si tienen que dejar dislike, pues adelante, me da igual, pero insultos y otras cosas es pasar un límite que no me hace ninguna gracia. Y esto lo he dicho varias veces y lo vuelvo a aclarar. Me gusta el debate respetuoso, me gusta el debate donde no se pierden las formas, pero si vienes a insultarme, a reírte de mí o cualquier cosa, pues lo más fácil es que te bloquee del canal, te borre el comentario y se acabó. Y hecha esta introducción, vamos a hablar de verdad sobre el vídeo de hoy, sobre Scottie Pippen, porque durante este documental es cierto que ha tenido bastante peso, pero ha surgido una pregunta en la comunidad, en decenas de artículos, en redes sociales, y es ¿cómo de bueno fue Pippen? ¿Cuánto influyó en los anillos de Michael Jordan? ¿Qué sería de él sin Michael Jordan? ¿Cómo de bueno podría haber sido o cómo de malo? Si es demasiado un producto de Chicago, de Phil Jackson, de haber jugado con Jordan, y toda una serie de preguntas que vamos a intentar responder en el vídeo de hoy. Y para ello vamos a partir de un punto que creo que es común, y es que está entre los 30-40 mejores jugadores de la NBA. Hay gente que lo pone más arriba, hay gente que lo pone más abajo, y el punto medio empieza a ser ese, un top 30 histórico NBA, top 40 si lo preferís, pero bueno, uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA. Y no es para menos, la verdad, solo con mirar su palmarés, que ahora lo comentaremos, sería más que suficiente. Pero vamos a ver un poco los números. 16,1 puntos, 6,4 rebotes, 5,2 asistencias y 2 robos por partido durante toda su carrera. Números muy positivos y además duraderos en el tiempo. Ya charlando sobre el propio Scottie, la verdad es que su año rookie es bueno, pero tampoco fue para tanto, la verdad. Por otro lado, es verdad que ya en el segundo crece en protagonismo, se transforma en titular, tiene mucho más minutos, ronda los 14 puntos por partido, empieza a parecerse al Scottie Pippen que conocemos hoy en día. Y bueno, poco a poco es verdad que va progresando, se va haciendo mayor, crece con el equipo, va asistiendo más, se transforma en un mejor defensa. Tampoco os voy a resumir aquí la carrera de Pippen, ¿no? Es lógico que poco a poco, con más oportunidades y más confianza, crece. La llegada de Phil Jackson para él es algo fabuloso, las cosas como son. Y es que es verdad, es tan simple como que gracias a Phil Jackson, Pippen es quien es, y esta idea la trataremos más adelante, independientemente de todo el talento que tenía Pippen, que también lo veremos. En cuanto a los premios, 6 anillos, 7 veces All-Star, MVP del All-Star en 1994, 3 veces All-NBA, 8 veces en el primer equipo defensivo, llegando hasta 12 con la suma de los segundos y tercer equipos. Al final, Pippen es prácticamente el escudero perfecto de Jordan, ese jugador que siempre estuvo a su lado. Los anillos de Jordan también son los anillos de Pippen y vamos a intentar ver cuánto hay de Pippen, de talento propio, de propia generación de juego, de él a nivel individual dentro de esos anillos y si de verdad es un top 30 histórico, un top 40 y cuánto peso tuvo. Porque es cierto que hay gente que lo llega a poner entre el segundo y el tercer mejor jugador de la era de Michael Jordan solo por detrás de este. Y como vamos a ver, haber jugado con Michael Jordan pesa mucho. Jugar con el mejor de la historia es algo que te afecta siempre por muy bueno que seas. Y aquí es también donde quiero rascar, porque Pippen fue muy bueno y también en otras facetas que no se suelen comentar, porque para algo ya estaba Jordan, la verdad. Vamos a charlar sobre el ataque, que parece un poco, cuando he estado investigando y leyendo sobre el propio Pippen, además de haber visto bastantes partidos a lo largo de mi vida,
Es una cosa que hacía muy bien, pero claro, tienes a Michael Jordan promediando 30 puntos por noche y es evidente que si de algo te tienes que olvidar, si algo es menos resultón, llama menos la atención, es la capacidad de anotar y de generar puntos de Scottie Pippen. Y sin embargo, no es mala. De hecho, cuando Jordan no estuvo ya se fue a más de 20 puntos por partido, pero durante su carrera, a su lado, promediaba 15, 16, 17, que es un buen promedio anotador teniendo en cuenta que este señor de aquí lo hacía todo en ataque, y con todo es noches de 40, 50, 60 puntos. No os voy a presentar a Jordan, que para algo lo ha hecho muy bien el documental, y prácticamente todos habéis visto su carrera, o por lo menos os suena. La cosa con Pippen es que mi sensación, ya después de leer y ver el documental, es que se infravalora su peso en ataque, y lo cierto es que era un jugador tremendo en esta faceta. Y para ello lo vamos a dividir en varias capas, porque es cierto que Pippen podía hacer muchas cosas. Y lo primero de lo que vamos a hablar es de la anotación en sí, pero no el tiro, solo la anotación, la capacidad de driblar, de ir hacia canasta, de penetrar, de jugar con inteligencia, de medir los espacios, porque evidentemente todos en la cabeza tenemos los highlights de Jordan y sus penetraciones imposibles, pero Pippen no se quedaba corto precisamente, y para ello vamos a verlo en vídeo. Como de costumbre, con vídeo mejor. Aquí veis cómo encuentra muy bien los espacios y logra una canasta bastante complicada. Una vez más, aquí vamos a tener una jugada un poco distinta. Vamos a ver cómo caza el rebote, ve el espacio, encuentra rápido el pasillo y anota. Además se pega un testarazo curioso. Una vez más, decide cuándo debe lanzar y hasta dónde debe penetrar. Otra jugada extra. Aquí tenemos, vamos a ver cómo encuentra el espacio. Finalmente se mete dentro de una zona cargada de hombres y anota. Y por si acaso, otra jugadita más donde deja atrás a su defensor a base de velocidad, lee el espacio, se lanza de cabeza y para adentro. Como habéis podido ver, Pippen no era un jugador de 30 puntos, que al final eso es lo que le pesa, pero ojo, sí que tuvo temporadas de 20 como he comentado, y junto a Michael Jordan, que era otra fuerza de la naturaleza, rondó los 15-18 puntos, que está muy bien, y también le permitía descargarse un poco, porque Jordan nunca se descargaba en esa faceta ofensiva. Y otra de las cosas que me sorprende que se trate tan poco, ya no en el documental, en general sobre la carrera de Pippen, es esa capacidad de ser playmaker, de asistir, de crear juego para los demás. Aquí evidentemente hay que distinguir también entre dos etapas, pre-Phil Jackson y con Phil Jackson y el triángulo, porque Pippen tenía mucha visión de juego, tenía cabeza, era un jugador capaz de distribuir y generar para el resto, y con el triángulo simplemente se intensificó. Y bueno, tenemos incluso temporadas de 7 asistencias por noche. Que sí, estamos en una era donde, bueno, LeBron James, Ben Simmons, Luka Doncic, jugadores que ya vienen con esa visión y esa facilidad para asistir. Pero en los 90 era bastante extraño y bastante peculiar. Vamos a verlo en vídeo. Pippen era un jugador con una muy buena visión de juego. Aquí tenéis un gran pase que lo pone precisamente donde debe. Vamos a ver otra jugada donde lleva él el contraataque y ahí está para darle el pase a Michael Jordan. Esta jugada también es de nuevo muy interesante. Otra transición se espera y ojo al pedazo de pase donde lo pone para Ron Harper. En cuarto lugar vamos con otra jugadita. Está un poco más larga y sin embargo mirad cómo encuentra a Jordan y otra vez para abajo. Y una vez más, variando esta vez de partido, tenemos como ve a Jordan, lo ve penetrar, alley-oop y para adentro. Además de todo esto, de sus 17 temporadas en la NBA, 12 de ellas, prácticamente menos la rookie el segundo año y las de la retirada, prácticamente está en más de 5 asistencias por noche. Y siendo un alero, hay muy poquitos jugadores de aquella época que puedan decir lo mismo. 5 asistencias por noche, hoy con el juego rápido nos suena a poca cosa, entre comillas, pero 5 asistencias de un alero en aquel momento, francamente es una locura, pero una locura además bastante grande. Y ya en tercer lugar, que es algo que también se trata poco en general, es su capacidad para tirar. Y evidentemente influye el contexto, estamos en los 90, los 90 no es una época de grandes tiradores quitando casos contados, es una época donde el triple valía mucho menos que hoy, que estamos en la era del propio triple, pero sí que es cierto que Pippen lo lanzó mucho, no era un jugador dado a ello, pero si tenía que jugárselas, se las jugaba y anotaba. Y lo hacía en catch and shoot, lo hacía tras bloqueo, era capaz de hacerlo simplemente tras botar a 7 a casi 8 metros. Era un jugador que no se prodigaba mucho, como casi nadie en aquella época, salvo los verdaderos especialistas, y sin embargo también lo hacía muy bien. Y como todo esto es palabrería, vamos a verlo en vídeo.
Me voy a entretener un poquito más en esta faceta porque Pippen tenía cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, es capaz de resolver tras botar con una media distancia. Vamos a ver diferentes cortes y de nuevo aquí tenéis pues lo mismo. Bota, media distancia y para adentro. Era un jugador capaz de resolver por sí mismo situaciones en las que tienes que tirar y simplemente anotar. Aquí tenéis un triple bastante alejado y complicado, por ejemplo. Vamos a ver más de este estilo, pero me interesa sobre todo esa faceta aquí, sin prácticamente tiempo ni espacio, coloca otro triple. No sé, es una faceta muy interesante de Pippen en tanto al final, tener un jugador además de Jordan que pudiese, como estáis viendo a continuación, coger el balón, mirar la distancia a la que lanza, coger el balón y simplemente anotarlo tras botar, sin bote, en catch and shoot, aquí con bloqueos, en fin, en diferentes situaciones, como ya hemos comentado, es interesantísimo y parte del éxito de los Bulls en los diferentes playoffs, porque podía resolver por él mismo. Y ahora sí, vamos a pasar a una faceta que seguro que conocéis mucho más de Pippen, y es la defensa. Porque si algo destaca sobre todas las cosas en Pippen es su capacidad simple y llanamente de defender. Y si con el tiro y la anotación nos hemos dividido en varias partes, con la defensa no va a ser menos, porque son muchas cosas, todas muy buenas y todas bastante dignas de aplauso. En cuanto al físico, tenemos que pensar que Pippen era un jugador con un molde un poco extraño y muy bueno para la época. Estamos hablando de un jugador de 2'03", no era excesivamente alto, tenía eso sí unos brazos larguísimos y en cuanto a envergadura estamos hablando de 2,21 metros, que es una pasada, y esto le permitía pues lo que vamos a poder ver en vídeo a continuación: defender a bases explosivos, defender a aleros, defender a la pivots, lanzarse contra algún pivot, escoltas ágiles y que pudiesen correr. Pippen es uno de estos jugadores que podía defender varias posiciones y es muy interesante, y todo ello lo podía conseguir en buena parte gracias a un físico privilegiado que le permitía ni ser demasiado grande, pero tampoco quedarse corto, y esto es muy interesante. Voy a ir haciendo diferentes cortes, aquí podéis ver la envergadura de Pippen, cómo le permite robar ese balón a través de brazos largos. Aquí tenéis marcado dónde está, mirad cómo nunca pierde la marca, le persigue en todo momento, lo tenéis muy señalado con el círculo. Finalmente pone su cuerpo, estira las manos, es una defensa fantástica tácticamente y al final consigue evitar el tiro. Y aquí más de lo mismo, no pierde en ningún momento al atacante, al final lo que pasa es que no pueden darle el pase y finalmente acaba en una muy mala decisión, rebotea, pero ojo, no solo esto, se lanza al suelo y consigue recuperar el balón. Esa mezcla de explosividad, de resistencia física e inteligencia lo hacía un gran defensor. Pero no solo eso, también tenemos que hablar de la mentalidad, porque Pippen tenía las condiciones físicas, pero sobre todo tenía las ganas de ser un gran defensor, y tenía esa mentalidad de aquí, de competir hasta el límite y de llegar a sus límites como defensor. Y para ello tenemos que hablar de las finales de 1991, que aparecen en el documental, donde Pippen estuvo siempre sobre Magic Johnson, y sí, Magic era muy bueno, a Magic no se le podía parar, pero como todas las grandes estrellas, sí que se le puede estorbar, sí que se le puede molestar, y eso Pippen lo hizo muy bien. Pero no solo con esto, es que al final a él le gustaba emparejarse con el mejor jugador, y esto tenía dos funciones. Primero, demostrarse a sí mismo que era un gran defensor. Segundo, descargar a Jordan, que también era un fantástico defensor, pero descansar a Jordan, descargarlo un poco de faena y permitirle hacer lo que hacía, que eran 25, 30, 35, 40 puntos por noche. Y esto, en buena parte, se debe gracias a Pippen y su gran esfuerzo y su mentalidad defensiva, saber que tenía que esforzarse mucho ahí para que Jordan pudiese descargarse un poco. Vamos a centrarnos ahora en las capacidades de Pippen como defensor. Aquí tenemos cómo gracias a su agilidad e inteligencia provoca una pérdida. Vamos a ver otra jugada, en esta ocasión sabe que va a suceder, se prepara, pone un tapón y vuelve a colocar otro tapón, es espectacular. Una jugada más, aquí tenemos un simple robo a media pista que provoca la pérdida, muy bien hecho. Por otro lado, aquí se gira directamente, ya sabe lo que va a suceder en esta jugada y coloca el tapón y aparece corriendo y logra forzar la pérdida. Y finalmente en esta jugada vamos a ver una vez más cómo aguanta su defensor, lo tenéis aquí, cómo va poco a poco aguantando el contacto y finalmente con manos ágiles le roba el balón. Y el tercer punto que quería tratar, aunque ya lo he chafado un poco, es la versatilidad, porque Pippen, como he comentado, defendía bases, escoltas, aleros, ala pivots. Si se le ponía un pivot por delante, pues ¿por qué no? Y es gracias a esa combinación de mentalidad aguerrida y no rendirse, de físico, de inteligencia, de leer al rival. Y es que en cuanto a defensores, no lo digo yo, y sí lo estoy diciendo, pero no solo yo. También lo dicen entrenadores, jugadores rivales, jugadores actuales, entrenadores actuales. Todo el mundo
y no puede ser casualidad cuando lo dice todo el mundo, coinciden que Pippen es uno de los mejores defensores, prácticamente de siempre, y de la época muchos lo ponen como el mejor sin discusión. Y había grandes jugadores defensivos, pero lo de Pippen era una combinación de tantas cosas que es que prácticamente nadie se podía poner a su nivel en defensa. Para zanjar este apartado definitivamente vamos a ver diferentes jugadas. Aquí tenemos a un Pippen que de nuevo, defensa interior, se coloca muy bien y finalmente consigue taponar una canasta que parecía fácil. En segundo lugar vamos a ver aquí cómo sale de la maraña de jugadores, no deja de perseguir a su atacante y finalmente consigue de nuevo que se equivoque, le niega la entrada a canasta, consigue robarle el balón. Vamos a ver una jugada más, de nuevo lo mismo, defensa interior, no está cómodo nunca al interior, lo saca hacia afuera y finalmente consigue el robo. Y esta para rematar que es un tapón en transición brutal. Al final, él lo que podía hacer era defender sobre el balón, defender sin balón, todo tipo de jugadores, leer la jugada rival, adelantarse al siguiente pase, lo hemos estado viendo en todos estos vídeos. Pippen tenía mucho talento, las capacidades necesarias, la inteligencia y esas ganas de ser un gran defensor. Y no es una sorpresa lo que sucedió con su carrera. Lo que hemos comentado de 8 veces en el primer equipo solo ha sido igualado por Kobe Bryant. Estar 12 veces de 17 temporadas en los quintetos defensivos habla de un jugador que prácticamente durante toda su carrera no se rindió en este aspecto, no dejó de trabajar y mejorar y está entre los mejores de la historia. Y muy pocos jugadores además han salido con ese perfil tan atípico de físico, posición y capacidad para defender, incluso a día de hoy, que estamos en una NBA mucho más versátil, moderna y con jugadores de ese estilo. Y ahí Pippen sí puede ser uno de los grandes pioneros. Y hay una idea que también me he encontrado bastante sobre Pippen buscando información y viendo vídeos y analizando, y es que es producto del contexto. Y esto precisamente no es malo, o al menos para mí no lo es. Claro que todo jugador, y esta es una idea que suelo recalcar bastante, es producto de su contexto. Luka Doncic no jugaría tan bien si no estuviese en Dallas probablemente. Trae Young no hubiese funcionado desde el primer día si no hubiese caído en Atlanta y le hubiesen dado las llaves del equipo. O Ja Morant, que comentábamos el otro día. Cada jugador depende en buena parte de la ciudad a la que llegue, del equipo que tenga, del entrenador que tenga, de los compañeros que tenga y las oportunidades que se encuentre. Y ahí es evidente que Pippen vive bastante y creció bastante gracias a Michael Jordan, porque no tuvo que ser la referencia ofensiva, y gracias sobre todo a Phil Jackson, porque cogió todo lo bueno que tenía el talento de Pippen y todas las cosas buenas y naturales, las cogió, las magnificó con el triángulo y le hizo crecer una barbaridad como jugador, lo que lo situó como prácticamente el mejor escudero de toda la historia de la NBA. Y estamos hablando de una etiqueta bastante grande, como podéis comprender. Como esta es una idea un poco extraña, os voy a mencionar a dos jugadores que a los mayores os sonarán, y está bien, pero a gente joven como yo, sin mucho conocimiento NBA, se puede quedar un poco de ¿y estos quiénes eran? En primer lugar, tenemos a English, un jugador de los Denver Nuggets que también pasó por Milwaukee, que era un anotador tremendo, que también rondó incluso en varias temporadas los 25-30 puntos. Y sin embargo, ¿quién se acuerda de él, más allá de la gente mayor? No me matéis, lo visteis, yo no. ¿Quién se acuerda de él entre los jóvenes? ¿Quién lo pone entre los 50 mejores de la historia? Hay gente que sí, pero hay gente que ese nombre es un misterio, no lo conocen. Y por poner otro caso de un grandísimo anotador y un grandísimo jugador, Jervin fue un jugador que pudo hacer muchísimas cosas y sin embargo no tuvo un contexto apropiado, y con el paso del tiempo y el paso de los años la gente ha ido progresivamente olvidándose de él. Si Pippen, en lugar de estar en Chicago, de estar con Jordan, con Jackson, ganar tantísimo, hubiese jugado, qué sé yo, en Indiana, en Milwaukee y en Filadelfia, por poner 3 ejemplos así rápidos, seguramente no tendría el peso que a día de hoy tiene en la historia, ni se le daría tanta importancia. Y esto no quiere decir que sea malo, quiere decir que tuvo una carrera soñada en lo individual, pudiendo demostrar su talento, sin tener que ser la primera opción más allá de las temporadas del retiro de Jordan, y a la vez pudo ganar de todo, fue reconocido como uno de los mejores defensores, y tiene 6 anillos, que eso es un argumento bastante guay para finalizar tu carrera en NBA. Al final, jugar en esos Bulls, jugar en Lakers, en los Celtics, pero sobre todo jugar en equipos pequeños como English o Jervin te lleva a que seas más recordado o menos. Y en el caso de Pippen, con todo lo logrado a nivel colectivo, es normal que se le recuerde más, siendo incluso pudiendo darse el debate
de que era peor que estos jugadores mencionados. Y no pasa nada por decirlo. Sin embargo, ese contexto y haber jugado donde jugó influye mucho en el debate. ¿Esto hace peor jugador a Pippen? No, era un jugador tremendo como hemos podido ver. Y de nuevo, no lo voy a decir yo. Os van a hablar de él un poquito, tanto Rodman como Jackson. Scottie Pippen es seguramente el mejor innovador entre los aleros. Amo a Magic, amo a Bird, amo a Drexler, pero todos ellos pasaban los 6'9 o 2,5 metros y todos deberíais acercaros a Pippen e inclinaros ante él, porque revolucionó la posición del alero en la NBA. Y lo cierto es que Rodman no dice ninguna mentira sobre que Pippen revolucionó el puesto de alero, porque si miramos al pasado, vemos que sí, hoy lo he comentado, hay jugadores como LeBron, Ben Simmons o incluso Doncic, pero como él, en su era, no hubo nadie capaz de estar en un 15-5-5 en una lista de jugadores bastante corta, como veremos a continuación, que podían eso, anotar, rebotear, asistir, y ya nos vamos a hablar del robo y la defensa, porque prácticamente en aquellos años se queda solo. Y con solo es solo. Mirad la lista de jugadores que hicieron eso teniendo su tamaño más o menos. Estamos hablando de un grupo bastante selecto de jugadores de menos de 2.06 que promediaron 15-5-5, donde estaba él, Bird, Magic Johnson y Grant Hill. Estamos hablando de una lista de varias leyendas NBA donde también se cuela Scottie. Y es así, es un hecho. Son unos promedios rarísimos en la posición de alero para la época, hoy mucho más común. Y es que en parte Scottie también abrió esas puertas a otro tipo de alero, a un alero que no solo era ataque o solo era defensa, sino que también podía generar juego para los compañeros y también podía cumplir funciones de base y también funciones casi de anotador puro, de defensor puro y otras facetas del juego. Y con esta idea vamos a pasar a declaraciones de Phil Jackson que me parecen también tremendas y que ponen en valor quién fue Pippen. Dado su tamaño, mostró una notable cantidad de capacidades diferentes jugando en la posición de alero. Demostró un tremendo nivel de actividad a ambos lados de la cancha y en los contraataques. Y defensivamente, simplemente se podía ver que tenía mucho talento. Y ahora viene la pregunta final, ahora viene cuando los matan. ¿Dónde se coloca Pippen? ¿Qué papel tiene Pippen en la historia? ¿Es un top 20 como llega a decir algún periodista? ¿Un top 30? ¿Un top 40? ¿Llega a ser un top 50 histórico? Hay gente que dice que no, que depende mucho de Jordan, del contexto y que fuera de ahí no hubiese sido nadie. Igual esto último es muy valiente, todo hay que decirlo, pero es cierto que este debate no tiene una respuesta como tal. Yo sí que coincido en que es un top 30-40 histórico que viene a ser la línea general y el punto común entre todas las visiones, pero una cosa es verdad, una cosa es innegable, y es que podemos imaginarnos que hubiese sido de la carrera de Pippen sin Michael Jordan, podemos imaginar incluso que hubiese sido de Jordan sin Pippen, pero sabemos que juntos tenemos uno de los mejores dúos de toda la historia de la NBA, por no decir directamente el mejor. Tenemos a dos jugadores que ganaron 6 anillos en 2 three-peats diferentes, y que vale, a Pippen no se le entiende sin Michael Jordan haciendo todo lo que hizo. Pero a Jordan se le podría entender sin tener a un jugador como Pippen, sin tener a ese pedazo de defensor que hacía todo en defensa y todo lo que podía y más, sin tener a ese jugador que se beneficiaba tanto del triángulo ofensivo. ¿Hubiese sido igual la carrera de Jordan? Son supuestos, pero la realidad es que son 6 anillos, uno de los mejores dúos de la historia, y hay que ponerlo en valor. Porque sí, puede que haya alguien que piense que Pippen dependía mucho de Jordan, hay incluso quien defiende lo contrario, que Jordan sin Pippen no hubiese sido nadie, eso también es muy valiente, pero bueno, la idea está clara, ¿no? Hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sinceramente, me quema un poco, me ha quemado y superado bastante todo el tema que he comentado al principio, lo de los comentarios, los insultos, los dislikes. Me dejó bastante tocado este par de días y con la situación general de España no está siendo precisamente bueno para mi salud mental. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo voy a seguir trabajando. Creo que al final que hayan 5 o 6 personas que llegan con mala leche y con insultos, haya ellos. Creo que el trabajo está siendo bastante bueno y os está gustando. Si es así el caso, dejad un like, suscribíos, las redes sociales las habréis tenido ya en pantalla y os lo pongo fácil, por aquí podéis ver otro vídeo y por aquí os podéis suscribir. Un saludo, espero que todo vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!